El tema va a tratar específico sobre la visión del cambio climático, la problemática y más a nivel internacional que nacional, pero el problema que hoy el secretario de la ONU puede ya clasificar como el problema central de la humanidad, que Obama el día de ayer puede ya aceptar el papel preponderante de Estados Unidos frente al cambio climático, no solamente la responsabilidad por ser uno de los países o el país más contaminador durante muchísimos años en relación con la transformación de los gases de la atmósfera. Creo que todo el mundo ya más o menos tiene la misma noción. Se habla del CO2 como el gas que ha contribuido de la manera preponderante a cambiar el clima de la Tierra. Ahorita ya estamos cerca de 1 grado de cambio. Hay toda otra serie de gases que pueden tener efectos hasta 100, 200, 100 veces o hasta 1000 veces en un momento dado más importantes que el CO2, pero no en su concentración. Entonces el metano, que tiene un efecto de 40 veces, si mal no recuerdo, el efecto del CO2, contribuye también al cambio. Pero el último número de Foreign Affairs, pueden ustedes ver que los gases de humo, negro de humo, las partículas de carbón, pueden contribuir entre un 35 o 40% del efecto invernadero, y en particular en las zonas urbanas. Entonces, estamos por un lado ante un problema que de hecho en relación con el CO2 se detectó desde el siglo XIX. Esto es, cuando los químicos querían descubrir qué tenía el aire y cuáles eran las facultades de cada uno de los gases, ven que el CO2 tiene la propiedad de absorber el calor, de provocar un efecto calorífico en la atmósfera, y como por supuesto desde el siglo XIX se daban cuenta que los productos del desarrollo industrial era en particular el CO2, se podía pensar en laboratorio que el CO2 iba a tener unas consecuencias para la atmósfera. Es hasta los años 50 en Hawái donde ya un científico norteamericano se pone a medir el CO2 y ve que efectivamente hay, según las diferentes estaciones, un modelo de crecimiento, de aumento de las temperaturas, ¿sí? Y de ahí toda la cadena de investigaciones que pueden llevar a varias decenas de miles de datos, ¿sí?, que nos dicen que el cambio climático está en curso. Hay las conferencias famosas ya de Al Gore, que todo el mundo ha visto, etc. O los estudios de tipo económico, como el informe Stern, en donde entran los economistas y ven cuáles son las consecuencias en la vida productiva del cambio climático, y ven que por último, en último grado se puede invertir el 1% del Producto Interno Bruto o del Producto Bruto de la sociedad como para paliar el cambio climático. El panel intergubernamental para medir las consecuencias y tratar de paliar el cambio climático de la ONU también tiene ya 2 decenas de años por lo menos trabajando, un buen tiempo, y ha llegado también a las mismas conclusiones. Pero el asunto es cómo se está abordando, y a eso vamos a ver. Primer, el concepto esencial es el de irreversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Tierra, la atmósfera, en un momento dado, con los cambios actuales, ¿sí?, puede llegar a empezar a generar tanto CO2 que ya lo que haga el hombre para pararlo no se pueda remediar. ¿Esto a raíz de qué?
que el calentamiento, y hay que pensar en la Tierra, en la atmósfera como un producto de la vida misma, el oxígeno de esta atmósfera crea la vida, ¿sí? Y las fluctuaciones en la temperatura, ¿sí?, corresponden a pequeñas variaciones, ¿sí?, en relación con la cantidad de gases que tiene la atmósfera. Pero se sabe efectivamente que si cambia la composición de gases de la atmósfera, cambia su capacidad calorífica en términos generales. Lo que es cierto de esto es que, por ejemplo, si aumenta ya 1 grado la temperatura del mundo, ¿sí?, en promedio, los bosques, las selvas, ya hay estudios científicos, empiezan a dejar de fijar CO2. Un estudio en Costa Rica ya lleva eso. Los bosques empiezan a morirse. Un último estudio de los bosques del oeste norteamericano nos lleva a ver el cambio en la mortandad de árboles de 7 por 1000 a 11 por 1000 en las últimas dos décadas, 15 años. Los corales, que en los océanos absorben una cantidad importante de carbón, formando los carbonatos para formar los corales. En Galápagos hoy se han ya constatado la muerte del 97% de los corales. En 1998 hubo un aumento de la temperatura del Océano Pacífico importante, también hubo un decaimiento de más del 15% de los corales. El permafrost, que es los suelos congelados de Siberia y Canadá, en donde, por ejemplo, la mitad del marfil que ven ustedes circulando en el mundo no es de África, es de Siberia, ¿sí? Todo el marfil que manejan los chinos, ¿sí?, en términos de artesanía, esculpen los chinos. ¿Por qué marfil en Siberia? Pues efectivamente los mamuts que había en tiempos de Siberia era una selvita muy bonita, ¿sí? En el principio de la última glaciación se quedan congelados y todo lo que era los pantanos y la materia orgánica en ese entonces queda sumida bajo el hielo. En el momento en que se libera el permafrost por el calentamiento, en el momento que se descongela, el metano se libera y el metano va a causar un calentamiento muchísimo mayor que el que ya causó toda la civilización actual desde tiempos de la revolución industrial. De tal manera que efectivamente se vuelve un proceso sinérgico en donde puede llegar un momento, y los científicos están discutiendo eso, gentes tan pues, cercanos al establishment como el director de los estudios atmosféricos de la NASA puede decir que ya estamos prácticamente en el momento de reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que la Tierra entra en un proceso de calentamiento global, hágase lo que se haga. Esto, por supuesto, es una visión pesimista, ¿sí? La más optimista es decir, bueno, todavía tenemos algunos años para remediar el asunto. De hecho, en todas las políticas que hoy se están planteando, no hay una sola que diga vamos a regresar el CO2 que hemos producido al subsuelo, ¿sí? Uno de los procesos, a secuestrar, como dicen los gringos, el CO2 y volverlo a meter bajo el subsuelo. No hay un proceso que diga vamos a revertir, vamos a transformar la atmósfera que ya contaminamos. El mejor ejemplo que puedo dar sobre ello es podríamos hacer hielo seco. El hielo seco es CO2, que está en todos los refrescos que ustedes tomamos, las cervezas, y volverlo a acumular en la Antártida. Podría ser una imagen simpática probablemente. No creo que funcione porque cuesta más trabajo
congelar una tonelada de CO2, ¿sí? que producirla simplemente en términos tecnológicos. O sea, cuesta más volverla a fijar que haberla producido. Entonces necesitaríamos 3 toneladas de CO2 para congelar una, ¿no? Pero lo que es cierto y está atrás de todo esto es que hoy la humanidad está por primera vez ante un desafío esencial a todos los niveles. Se puede decir un desafío civilizatorio, ¿sí? Un desafío de cambiar todas las formas de manejo de la energía fósil, que por supuesto es el basamento de toda la civilización actual, ¿sí? De tal manera que la alternativa para dar cuenta de esto implica no solamente empezar con programas, pequeños programas gubernamentales, cambiar más o menos el estilo de vida, sino para mi gusto es tomar lo que William James, un filósofo norteamericano de principios del siglo XX, decía en relación a lo que era la guerra. Era the moral equivalent of war, ¿sí? La ética equivalente a la guerra es la que se necesita para hacer que toda una civilización, todo el planeta, ¿sí? Se imponga como tarea, ¿sí? Trabajar para limitar lo más pronto posible el cambio climático. Y esto les pongo un ejemplo. El gasto hoy de Estados Unidos para la guerra de Irak se lleva entre 2 y 5 de sus trillones, es un billón nuestro, de millones de dólares, ¿sí? El gasto que está proponiendo Obama desde su campaña, ya siendo el presidente electo, es de 10 billones, esto es 10 mil millones 10 mil millones de dólares anuales para el cambio climático. No es nada, es el 1% de lo que están gastando, menos del 1% de lo que están gastando en Irak, que por supuesto también está calentando al planeta simplemente por el gasto de energía de cada una de sus bombitas, ¿sí? Esto es, no hay un verdadero compromiso serio ante lo que significa el cambio climático, ¿sí? China, también ahora en la discusión en la ONU, su primer ministro, su presidente, ¿sí? Puede ligar el cambio climático al desarrollo. Y es una carta que le pone Estados Unidos, efectivamente, o le pone a los países desarrollados, en el sentido de decir, ustedes son los que han contaminado la gran parte de este planeta y ahora quieren que frenemos lo que significa para nosotros el desarrollo. Lo que es cierto es que la única posibilidad que tiene esta civilización pasa, sí, por el terreno de la tecnología, y en este sentido el que se quiera hacer negocio con el cambio climático ya es problemática, ¿sí? Porque efectivamente o hay, otro ejemplo, una financiación como la que se ha hecho en Estados Unidos, en Europa, en fin, para la crisis financiera de este año, ¿sí? En donde también se llega a 1 trillón, a 2 trillones gringos, ¿sí? 2 billones de dólares, ¿sí? ¿Sí? No hay posibilidad como para que a nivel de la economía que conocemos se invierta, se transforme y se empiece a paliar al menos la contaminación, el ritmo de contaminación actual de la atmósfera. De tal manera, ¿sí?, que el compromiso, ¿sí?, que tiene que darse es, digo, y lo decía en términos generales, siguiendo esta metáfora que toma inclusive Jimmy Carter en el momento de la primera crisis del petróleo para culminar a los norteamericanos a controlar el gasto del petróleo, aceptar que se iba a subir, aceptar que era un desafío para Estados Unidos. Hoy es 100 veces más.
Y otro problema, efectivamente, esto lleva a una temática que nos hace pensar en la primera vez en que hay una verdadera humanidad. Esto es una necesidad en donde todos los miembros de este planeta sean considerados ciudadanos del mundo. Esto es una ciudadanía mundial. El primero que lo pensó en esos términos pudo haber sido Dante, ¿sí? Este término lo usa Kant ya en su discurso sobre la paz perpetua, pero para Kant la visión de que los hombres iban a llegar a ser ciudadanos universales era porque ya en su tiempo cualquier injusticia en cualquier parte del mundo podías llevar a que gentes en otro estado, desde otro continente, también se sintieran olvidados. Y eso, por supuesto, en tiempos ya no había televisión, ni noticias, ni periódicos como los conocemos, etc. Pero lo que es cierto es que es un problema de la opinión pública esencial para cambiar las políticas públicas. Ayer en la ONU fue muy impresionante que el discurso de Obama en ese sentido, el discurso, también la proposición de Sarkozy, el discurso chino, el discurso japonés, ¿sí? Todo el mundo en alguna medida sabe, ¿sí? Y se da ahora cuenta que ese es el problema esencial que va a afrontar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, por supuesto, nuestra generación todavía no nos vamos a cocinar, ¿sí? Pero lo que es cierto es que el aumento de 2 grados, que se puede pensar en términos por demás modestos para el fin de este siglo, equivale a unos 16 grados en los polos, hoy equivale a 8. ¿Sí? Equivale a que en Mexicali, donde de pronto pasan las temperaturas que llegan a 40 y tantos grados, van a estarse cocinando como pulgas, ¿sí? Van a tener que estar saltando arriba de un comal, ¿sí? Equivale a que no tengamos agua, ¿sí? Equivale a la muerte de muchos ecosistemas, ¿sí? Mencioné algunos, pero las selvas, inclusive los desiertos no van a poder mantener la vegetación que tienen con un aumento de temperatura como el que se puede pensar. Y esto es en términos modestos. Si la humanidad tiene un sentido, es porque podemos hablar hoy. Hace 2000 años, el señor Aristóteles hablaba de la historia de los animales. ¿Sí? No vamos a poder pensar en que se diga esto de aquí a 300 años. Y eso sí es, olvídese del cielo, de la trascendencia, de la metafísica, ¿sí? De los mexicanos preciosos y bonitos, y que estamos en las fiestas patrias y vamos a tomar cohetes por cura Hidalgo. Todas esas son tarugadas, ¿sí? En relación, ¿sí? A lo que implica la pérdida de este planeta. ¿Sí? Podríamos seguir criticando todo. La NASA, bueno, es verdaderamente un juego de niños estúpido, y mandar 5 gringuitos a la luna. Estupidez y media. ¿Sí? Lo que es cierto es que la pérdida de diversidad, la pérdida de las diferentes zonas, se puede pensar en muchísimas islas del Pacífico desaparecidas. ¿Sí? Si pensamos en los 12 metros que puede llegar a subir el nivel del mar. ¿Sí? Ya vimos lo que puede suceder en Tabasco, ¿sí? Pero hoy con estas lluvias ya está cambiando las formas de la precipitación, los problemas inmediatos. Esos son juegos de niños en relación a lo que probablemente ya no lo vean, pero ustedes sí, y sus nietos segurísimo. Entonces estamos, y con esto termino, ¿sí? Efectivamente, ante el problema de la irreversibilidad. La única manera de paliarlo es con una convocatoria generalizada a todos los niveles. Y pensar que se puede hacer, pues hay muchísimas cosas que hoy se pueden hacer y que no se hacen.
desde pintar de blanco todos los techos, ¿sí? Hasta ahorrar todo tipo de energía. Tenemos en México, por ejemplo, un grandísimo personaje, se llama Arturo Solís, y es un oftalmólogo que ha descubierto hace unos cuantos meses, nadie lo conoce, que la melanina puede servir para hacer fotosíntesis. ¿Qué quiere decir eso? La clorofila, que todos, eso se los enseñaron a todos ustedes en la escuela, es la forma de fijar la energía por las plantas. La melanina, ¿sí? Sirve como catalizador, no se degrada tan fácilmente como la clorofila y puede llevar a hacer pilas. Y melanina es como quitarse un poquito de pigmento de la piel y ponérselo a una batería. Bueno, el señor tiene unos cuantos pesos. Y sin embargo puede tener un invento ya patentado que haga que el próximo Pemex sea la melinadora del señor Arturo Solís, médico de Aguascalientes. Y sin embargo, digo, yo ya lo sé, y lo que sí puedo decir es que no tiene el apoyo que debería de tener ya ese proceso industrial para fijar la luz solar, etcétera, 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 etcétera. Tengo más tiempo. La conclusión es que falta tiempo para esto y hay que seguir pensando. Muchas gracias. No es nuevo, ¿no? O sea, tenemos, como mencionaba el doctor, desde hace algunos siglos que hay evidencias de que se está calentando de más la atmósfera y esto tendrá repercusiones para todos nosotros, ¿no? Ahora el discurso también lleva al cambio climático como asunto de seguridad nacional, ¿no? En el sentido de que puede, bueno, lo más sencillo de asociar es el deshielo, el aumento del nivel del mar eventualmente tenderá a desaparecer regiones que están muy bajas, ¿no? En términos de altitud. O sea, las zonas costeras, México no se libra de esto, las pequeñas islas, ¿no? Entonces digo, si esto no es un impacto a la seguridad, pues es difícil pensar qué sería. Yo lo que quiero hablarles, y aprovechando esta coyuntura actual, entiendo que tenemos diferentes carreras, pero bueno, se dan cuenta de que el cambio climático no es un asunto exclusivamente ecológico, ¿no? Tiene impactos económicos, tiene impactos políticos, tiene impactos sociales, tiene impactos internacionales. Entonces es un tema muy relevante para esta facultad. Por ello, lo que quiero hablar hoy es de lo que está pasando actualmente, ¿no? Para eso me voy a referir un poco a la historia, en términos no de repasar todo el régimen internacional de cambio climático, sino de ver estos ejemplos que nos ha dado la historia para pues aprender lo que va a pasar y lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no sé si todos conozcan, estén familiarizados con el protocolo de Montreal, ¿no? Este protocolo lo que hace es, bueno, puso a todo el mundo de acuerdo para disminuir la producción de clorofluorocarbonos, que son los que rompen la capa de ozono, y con ello se genera un agujero y con ello eventualmente tiene impactos a la Tierra en términos de salud, en términos de agricultura, etcétera, ¿no? Entonces existen, no se sabe hasta qué punto el protocolo de Montreal, que es previo a cambio climático, sirvió de referencia para los que negociaron el cambio climático, pero hay ciertas similitudes. Quiero hablar de ellas y también de las diferencias. Bueno, de entrada ambos comparten que todo surge de una convención marco, ¿no? Que es la que reconoce el problema, la que le dice al mundo, pónganse las pilas, hay que hacer algo, vamos a firmar un acuerdo. Con Montreal, pocos conocen que en 85 se hizo la Convención de Viena, ¿no? Con cambio climático sabemos que fue en 92 la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y ambos, digamos, sacaron los dientes, por llamarlo así, en sus protocolos, donde se pusieron ya los compromisos para los países, ¿no? Montreal puso el protocolo, bueno, la cuestión de los fluorocarbonos fue Montreal en 87, y cambio climático, como bien saben, 97 fue el protocolo de Kioto, ¿no? Bueno,
La diferencia de entrada entre ambos es que el protocolo de Montreal le pedía a las partes, que además logró su ratificación muy rápido, a diferencia del protocolo de Kioto, que redujeran 50% la producción de estos químicos para el año 99, después se pasó a 96, ¿no? 50%. Kioto, si lo saben o no, se los digo, solo les dijo que redujeran 5%, ¿no? 5% de los gases de efecto invernadero y no todos, solo los países desarrollados que se encuentran en el anexo 1, ¿no? Entonces aquí tenemos una gran diferencia, que por un lado el porcentaje de uno y de otro son abismales. Por ello, ya me adelanté, Montreal entró en vigor relativamente rápido, en 89, ¿no? Tampoco era digamos, los requisitos no eran tan altos como los puso Kioto, pero pues se firmó en 87, en 89 ya se había ratificado el suficiente número de partes para que entrara en vigor. Kioto 97 entra en vigor 8 años después, ¿no? Hasta que se logra rebasar este umbral del 55% de las emisiones con la ratificación de Rusia, que fue en 2004, pero bueno, el instrumento dice que pasarán unos meses antes de que entre en vigor, ¿no? Los resultados, el protocolo de Montreal ya nos ofrece resultados, ¿no? Ya se está cerrando el agujero en la capa de ozono, se espera que para el 2050 esto ya quede finalmente resuelto, y en cambio, cambio climático, protocolo de Kioto se sigue sufriendo porque bueno, el 5% en realidad es mínimo y además no están todas las partes que deberían estar en este acuerdo, ¿sí? Sigue. En este sentido, por ejemplo, las medidas, ¿no? Digo, que si los grados, que si las partículas por millón, lo que quiero mostrar con esta gráfica son las tendencias ascendentes en el tiempo, ¿no? Partes por millón de dióxido de carbono, de metano. Y el óxido nitroso, los 5 son gases de efecto invernadero. Curiosamente, los FCs, que hay mucha variedad, que son de protocolo de Montreal, esos sí han estado hacia la baja, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de que mientras que uno ha tenido cierto éxito, más bien éxito bastante amplio, el otro no lo ha hecho, ¿no? Y esto, bueno, vuelve mucho más relevante la situación actual. Por ejemplo, de los países que tienen este compromiso de reducir emisiones, incluidos la Unión Europea, que es de los que más destaca por su trabajo, en realidad solo ha disminuido el 0.8%, ¿no? Cuando tiene que hacerlo en 5%. Estados Unidos lo ha aumentado en 16%. Pero bueno, no para ahí la preocupación, no para ahí. Vemos China e India, otro de los grandes emisores, pero no son países desarrollados, han aumentado sus emisiones en 47 y 55% respectivamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una clara evidencia de que uno no ha funcionado y el otro sí. Bueno, hablaba de la ratificación, ¿no? Que entró con Kioto. Se tardó 9 años después de que se hizo el instrumento al día bueno, esto curiosamente es la cifra de 2007, 180 países en 2007 habían ratificado el protocolo de Kioto. Al día de hoy son 188 países, ¿sí? Y el porcentaje, digamos, del total de la participación de los países representa un porcentaje del 68% del total de las emisiones. O sea, no llegamos al 100%, necesitamos que ese 100% se logre. Claro, la gran diferencia, como se pueden dar cuenta, el por qué uno sí y el otro no, pues son las sustancias, ¿no? Digo, no es lo mismo hablar de un químico específico como los clorofluorocarbonos, que se dice por ahí, ¿no? Que ya detrás de empujar el éxito de este acuerdo estaban algunas empresas químicas que ya tenían los sustitutos de los clorofluorocarbonos, entonces convenía. Estados Unidos, uno de los más activos en la ratificación y la promoción de este acuerdo, y en cambio cuando hablamos del régimen de cambio climático estamos hablando de combustibles fósiles, ¿no? De la materia prima por excelencia de nuestra economía. Sí. Diferencias también, ¿no? Montreal logró que todos participaran. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para Estados Unidos
a diferencia de Kioto, para Estados Unidos, muy en su mecánica neoliberal, se hizo una evaluación costo-beneficio y les era más costoso no participar en Montreal que participar. Les convenía participar. ¿Por qué? Pues porque era una evaluación en términos de todos los ahorros en salud pública que iban a obtener si se desaparecía el agujero en la capa de ozono, entonces es evidente que les convenía, ¿no? ¿Cómo se logró la participación de los países en desarrollo? Que en este caso del protocolo Kioto es uno de los grandes temas. Se creó un fondo, ¿no? Un fondo para ayudar a los países en esta transición, en el cambio de sustancias. Los clorofluorocarbonos se usan como refrigerantes, como para los sprays, para todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, se les daba, en ese sentido de negociación internacional, pues esta zanahoria a los países en desarrollo, para que no les fuera costoso llegar a medidas que cambiaran su uso de estos químicos, ¿no? En cambio, Kioto no logra la participación de todos, no logra, ¿no? Como le mencionaba, aunque sean 186 países, este porcentaje no es el que se necesita, ¿no? Estados Unidos, con Clinton, firmó el protocolo de Kioto, lo firmó, pero eso no implica nada, ¿no? Eso tiene que ir a la legislación nacional, al Senado, y el Senado votó en su momento 95-0 en contra, ¿no? Es decir, ahí sí no había duda en la postura de Estados Unidos. Obviamente aquí, en términos costo-beneficio, pues la fórmula es al revés, como fue por Montreal, ¿no? Aquí le sale mucho más costoso asumir compromisos, tomar medidas para reducir, que no hacerlo, ¿no? También, lo que ahora el protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto hizo, fue establecer lo que se llama, en inglés dicen cap and trade, que son límites y comercio, ¿no? Finalmente es una autoridad, en este caso el protocolo, que fija un porcentaje de reducción, ¿no? Quien lo cumpla, o quien le sobre y cumpla de más, puede negociar con esas emisiones de más, ¿no? A quien no lo cumpla y que tenga un déficit, entonces puede comprar esas emisiones. Para ello, bueno, y esto es que es muy amplio, hicieron 3 mecanismos flexibles para comerciar con emisiones, de implementación conjunta, con las emisiones, mecanismos de desarrollo limpio que involucran los países de desarrollo, ¿no? Y lo interesante, les mencionaba el protocolo Montreal, de este fondo para involucrar a los países en desarrollo. Ahora hay una propuesta en aras de Copenhague, en diciembre próximo, de la próxima conferencia de las partes, de crear un fondo verde. Es una propuesta mexicana, en el mismo sentido que lo hizo Montreal. Tú no puedes, te sale muy caro, bueno, vamos a tener este fondo para que te interese y te involucres, ¿no? Entonces, yendo más a lo contemporáneo, estamos hablando de 3 grandes asuntos que se tienen que resolver. Sí saben, ¿no? En diciembre viene la COP15 en Copenhague, ¿no? Y ahí se va a negociar lo que sigue después del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto termina en 2012, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el mundo a partir de 2012 para revertir este problema? Les digo, está en todas partes en las noticias. Las campañas políticas, ya es difícil ver un político que no lo use como discurso para hacerse de votos, ¿no? Pero bueno, en mi consideración son 3 grandes temas que se tienen que resolver. El primero es el porcentaje de reducción de emisiones. 5% sinceramente es de risa, ¿no? No va a cambiar nada. Mencionaba el doctor de algunos informes que salen por ahí, que se habla de que se necesita reducir 80% las emisiones, ¿no? Si queremos en verdad cambiar la situación, es decir, casi llegar al nivel de absorción que tenemos de la naturaleza. O sea, estamos casi de crecer, ¿no? En ese sentido. Otro punto de gran relevancia es la participación de Estados Unidos, ¿no? Lo mencionaban también, Obama, bueno, desde su campaña política para la presidencia, él hablaba de este 80% para el 2050, ¿no? Y lo reafirma ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas y menciona que su país, que sí, que reconoce que nosotros como país desarrollado tenemos que tomar liderazgo, pero, ¿no? Necesitamos que otros también se sumen a esta causa, ¿no? Y también algo que habrá que ver, ¿no? Es que, como pasó con Clinton, en el discurso puede ser una cosa, pero en la realidad veamos al interior de Estados Unidos qué tan dispuestos están los otros intereses en aceptar algún compromiso. Y finalmente la tercera condición pues es la participación de países en desarrollo, ¿no? Principalmente los grandes emisores. Digo, cifras van, cifras vienen, algunos colocan a China ya como el primer emisor a nivel mundial, ¿no?
antes que Estados Unidos, por ahí van, juntos son como el 42-44% de todas las emisiones en el planeta. Entonces imaginan la relevancia de que participen ambos. Y bueno, no solo China, ¿no? También India, también Brasil, también México, también Corea del Sur, países con importante porcentaje. Rusia, pero Rusia sí está contemplado, ¿no? Pero en un régimen sin generis, por llamarlo así, ¿no? ¿Y cuál ha sido la postura histórica de estos países? O sea, digo, finalmente, ¿qué dicen? Ok, nosotros podemos hacer algo, pero primero háganlo ustedes, ¿no? Digo, aquí hay una responsabilidad histórica. Finalmente ustedes están desarrollados porque llevan ya 150, 200 años emitiendo y quemando combustibles fósiles, y nosotros que apenas estamos llegando a un nivel de desarrollo al que queremos llegar, nos impiden usar los combustibles fósiles. Es bastante, digamos, congruente esta postura, ¿no? También está el impacto económico que genera el tomar medidas para eficientar el consumo de energía, ¿no? Que es otro de los argumentos que están en estos países. Entonces, este es uno de los temas que se van a tratar de resolver ahora en Copenhague. ¿Cuáles serían posibles escenarios para que participaran países en desarrollo? Bueno, pues hay varios, ¿no? De hecho, ahora cobra relevancia uno de los tres que les voy a decir. Digo, uno son los objetivos fijos, que es como están ahora, es decir, tienes que reducir tantas emisiones, tal porcentaje, y a eso te tienes, ¿no? Si lo cumples bien, y si no, bueno, pues ya verás qué haces. El otro es darles un cinturón, un límite hacia arriba y un límite hacia abajo. Entonces cualquier movimiento ahí puedes negociar, puedes comerciar con estas cuestiones. Pero el tercero, que no es nuevo, pero ahora vuelve a ser relevante, es el indicador de intensidad de carbono en la economía. Ya estoy ahí. ¿No? Es decir, ligar, hacer la economía más eficiente en términos energéticos. Esto no necesariamente implica reducir la intensidad, bueno, no las emisiones, pero que la economía siga creciendo, pero no las emisiones, es decir, se vuelva más eficiente, ¿no? Es el resultado de dividir las emisiones entre producto y entre producto. Y se los digo la relevancia porque es lo que dijo ayer China. Hu Jintao ayer lo dijo, nosotros nos comprometemos, vamos a hacer esto, dijo además en un margen considerable. No se atreven a decir un porcentaje específico porque pues no deben hacerlo, no les conviene, ¿no? Pero vamos a hacer nuestra economía más eficiente. En vez de estar pues, desperdiciando, no sé, petróleo, carbón, vamos a tratar de hacer energías renovables, ¿no? Por eso digo que se vuelve relevante. Y esto no es nuevo, esto ya tiene bastantes años. Entonces, la que sigue, ¿cómo están las cosas ahora? Ya lo mencionaba un poco el doctor. Son cosas de esta semana, de la semana pasada, de esta semana. Estados Unidos reafirma este compromiso, están ante la Asamblea General y bueno, es el lugar idóneo para mostrar esta voluntad ante el mundo que vamos a reducir emisiones. Sin embargo, bueno, pues no hay nada claro, ¿no? Y vuelve a decir Obama que aunque Estados Unidos tiene la responsabilidad y lo va a hacer, también necesitamos que otros lo hagan. Otros, China me escuchas, India me escuchas, ¿no? Japón, recientemente entra el primer ministro Yukio Hatoyama y también hizo de su campaña, usó el lema cambio climático y ahora él habla como japonés, reducir 25% para el 2020 sus emisiones con respecto a 1990, ¿no? China, ya les mencionaba justamente el caso de ligar a su economía a una emisión menor de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. La India es la que podría estar en problemas si China decide tener una participación activa, porque pues, han ido a la par, ¿no? Digamos, es parte de la misma postura. Entonces, si China, y digo, no solo la India, todos los países, grandes países en desarrollo, podrían tener cierta presión si China hace algo. Entonces, dependerá mucho de qué hace China para ver qué respuesta vemos de la India. Brasil, ¿no? Brasil también es un importante emisor, en gran parte debido a la deforestación. También aquí la coyuntura es bien interesante porque próximamente vienen elecciones en ese país. Uno de los candidatos más fuertes es la ex secretaria de Medio Ambiente, que se llama Marina Silva,
y en su agenda también está hablando de que quiere ver a Brasil con un liderazgo importante, ¿no? México, que bueno, tenemos aquí también a especialistas en la materia, pues es país en desarrollo. Digo, finalmente está promoviendo este fondo verde, también lo ha mencionado en sus documentos de gobierno, que estaría dispuesta a una reducción 50% para el 2050, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Es decir, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? No es tan sencillo, no es tan sencillo. La voluntad es una, la realidad es otra. Entonces, para concluir, si me ayudas con la que sigue, evidentemente, como es el calentamiento global es un mal común, o sea, no es un bien común, es un mal de todos. La emisión de Haití, una tonelada de Haití es lo mismo que una tonelada de Alemania, entonces todos tienen que entrarle. El régimen que venga, Copenhague, tiene que lograr que todos le entren, pero ¿cómo se va a hacer esto? Yo no lo sé, ¿no? Y parece que no lo saben por lo que veo, ¿no? Como que no se ve muy claro. Ya les dije estos tres asuntos, no los quiero repetir. Quiero cerrar la presentación con la próxima diapositiva. 6 escenarios de potenciales acuerdos, ¿no? El verdadero acuerdo, que es el que llaman así, si Estados Unidos y China adoptan una postura de compromiso, sentando las bases para un acuerdo ambicioso. Este sería el verdadero acuerdo. Si ellos ponen la pauta con ese 40% de emisiones mundiales, el mundo podría tener cierto optimismo hacia ello. Sin embargo, no parece muy posible. Podría darse otro escenario: mantener el ritmo económico, que le llaman el business as usual, ¿no? Mantener las cosas como están, que los países sigan con sus objetivos nacionales y no se comprometan a una cuestión internacional. Tercer escenario, un acuerdo limitado, un acuerdo que podría ser fuera en el marco de la convención y que nada más sea de algunos países, un pequeño club de países con voluntad. Cuarto escenario, continuación del actual protocolo de Kioto, que como les dije, ese 5% no va a hacer ninguna diferencia. Quinto escenario, que podría darse muy posiblemente, es postergar el acuerdo para 2010, porque por lo que se ve no existe todavía una claridad. Y en ese sentido, de los países que están renuentes a participar, podría darse. Finalmente, como sucede en muchas de estas negociaciones, muchas de estas convenciones, se podría hacer una gran declaración política, pero sin ningún acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, es todo. No sé, no me tomé el tiempo, discúlpenme, pero le voy a dar la palabra a los que sí saben de esto, ¿no? Que es lo que todos los días están sufriéndolo. Gracias.